si es que se va, si va pasando las diapositivas, ¿ya? ¿Sí? ¿Pasan Sí, las yo lo he visto. diapositivas? ¿Sí? Sí, está pasando, sí, doctor. Bien, Está ya, avanzando. lo que señalamos, bueno, lo que se llama la práctica 1 son dos láminas, trombo arterial o trombosis arterial y ateromatosis de la aorta, ¿no? En la práctica 1, bueno, el diagnóstico, el órgano en la primera lámina es un vaso sanguíneo, una arteria básicamente, la coloración es HE, el diagnóstico histopatológico, trombosis arterial. ¿Cuáles son los criterios macroscópicos? Ya saben ustedes, ¿no? Este es un corte transversal de una arteria en la cual se ve un engrosamiento, el grosor de la arteria que es totalmente diferente de una vena, ¿no? Observar es que a nivel de la luz arterial del vaso hay una obliteración casi total, casi al 80-90%. Todo esto. Esta obliteración está constituida fundamentalmente por material hemático, ¿no? Donde hay pues glóbulos rojos, fibrina, todos elementos hematógenos, hematológicos que forman parte del trombo en sí. Ahora, ¿cuál es la característica? Que el trombo nace de la pared, ¿no? Nace de la pared interna, de la cara interna de la arteria, y comienza a proliferar, a prácticamente obliterar la luz. Esto, desde un punto de vista ya microscópico, vamos a poder observar que también este es un corte transversal, ¿no? De una arteria, cual vamos a poder observar, ¿no? Que todo este elemento, todo este material hemático, ¿no? que forma parte, que forma el trombo, está constituido por elementos hematógenos, todos los elementos hematógenos. Entonces, ¿cuál es el primer criterio microscópico para poder decir si esta es una trombosis arterial? Bueno, lógicamente uno evaluar si es una arteria o no es una arteria. Ya saben ustedes cuáles son las características histológicas de una arteria. Eso, en primer lugar. Ahora, ¿cuál es el primer criterio macroscópico? Hay presencia de una obliteración casi total de la luz, ¿no? Acá, obliteración casi total de la luz, microscópicamente. ¿Por qué está obliterada la luz? Por la formación de un coágulo, un material hemático, ¿no? Que está constituido por elementos hematógenos, ¿no? Donde vamos a encontrar glóbulos rojos, fibrina, digamos, lisis de hematíes, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es el segundo criterio. El tercer criterio microscópico es que durante la formación de este trombo, ¿no? Hay áreas medias blanquecinas, ¿no? Lineales, poco irregulares, que son las zonas de recanalización, que es un tercer criterio microscópico que forma parte de la trombosis propiamente dicho. Y en cuarto lugar, vamos a observar que alrededor digamos, de la trombosis arterial, ¿no? Van a haber vasos con pues, congestión vascular, ¿no? Y hematíes extravasados. Entonces, esto es lo que finalmente forma parte de los criterios microscópicos de lo que es trombosis arterial. ¿Sí? Acá, bueno, otra microfotografía en la cual es la pared de la arteria, casi siempre o muchas veces la parte donde comienza a formarse el trombo, hay un engrosamiento parcial de la pared en sí, con, digamos, áreas de microhemorragia alrededor de la formación del trombo, ¿no? Por la lisis de los vasos pequeños, ¿no? Y esa lisis de vasos pequeños y el contenido de los vasos pequeños inclusive en algunos momentos pasan a formar parte del límite entre la formación del trombo y la pared del vaso en sí. Acá otra microfotografía en la cual pues se constata que es es un corte transversal, es una arteria porque hay una capa íntima, la capa media que está constituida básicamente por tejido muscular liso y la adventicia. ¿De dónde comienza a formarse el trombo? De la capa íntima, y todos son elementos hematógenos que forman parte del trombo. ¿Hay obliteración? Sí, en este caso yo diría un 60% de la obliteración. Y estas zonas medias blanquecinas lineales son las denominadas zonas de recanalización, es decir, vasos alrededor de ella, pequeños, con, bueno, en estos casos un poquito dilatados, pero en la mayoría de los casos ven congestivos, ¿no? Sí. Acá, bueno, ya mayor aumento, ya ustedes ven la pared, digamos, los estratos de la arteria y
la formación del trombo, ¿no? Con todos los elementos hematógenos que forman parte. ¿Y de dónde? O sea, de la pared, ¿no? O sea, nace de la pared, de la capa íntima, capa interna del vaso en sí. Acá, bueno, otro corte, en la cual vemos un trombo, ¿no? Una trombosis de tipo arterial, con un leve engrosamiento de la zona en la cual, pues, se comienza a formar el trombo en sí. Básicamente eso, ¿no? Entonces, son 4 criterios, hay varios criterios, pero lo que yo quiero que quede claro son esos 4 criterios microscópicos para hacer el diagnóstico de trombosis arterial. La segunda lámina también es un corte de arteria, aorta. El diagnóstico histopatológico es ateromatosis o ateroma de la aorta, ¿no? La coloración es H. Y desde un punto de vista macroscópico, también, ¿qué es lo que vamos a poder observar acá? Una obliteración parcial de la luz del vaso en sí. Pero ya no por formación de un trombo, sino por la desdiferenciación y desconfiguración de la pared, de los estratos de la arteria en sí. O sea, vale decir, de la capa íntima, capa media y la adventicia. Acá, ¿qué es lo que vamos a observar? Hay un engrosamiento, ¿no? De la capa íntima, de la media y parte de la adventicia. Ese engrosamiento que va a obliterar la luz por protrusión va a estar constituido básicamente por elementos, ¿no? Elementos que forman parte del ateroma en sí, ¿no? Macroscópicamente se ven como placas de color medio amarillento. La consistencia es dura o indurada, ¿no? Y la superficie es irregular, ¿no? O sea, todo esto son placas son ateromas, básicamente, ¿no? Que está constituido básicamente por elementos grasos en sí, ¿no? Consolidados. Bueno, esto un poco para que ustedes observen una fotografía en la cual vamos a poder observar, ¿no? La capa media, básicamente alterada, ¿no? La presencia de cristales de colesterol, de lipófagos, que son macrófagos que fagocitan, pues, tejido graso, destrucción de las células de la capa media, ¿no? Y microcalcificaciones en sí. Estas forman parte del ateroma en sí. Miren acá, ya este es un corte transversal, en la cual, pues, hay un engrosamiento de la pared de la arteria, presencia de cristales de colesterol, ¿no? Y formación de placas de ateroma, propiamente dicho. ¿Hay disminución de la luz? Sí, hay disminución de la luz. Acá ven con mayor precisión, ¿no? Disminución de la luz del vaso por engrosamiento de la pared, ¿no? Hay una alteración de la capa íntima y parte de la media, mayormente casi más de la mitad de la capa media, ¿no? Esa, digamos, alteración de la capa íntima y parte de la media, ¿no? Se traducen en digamos, una disminución de la luz, y esta alteración se ve, está constituida básicamente por la presencia de cristales de colesterol, ¿no? Células macrófagas que fagocitan grasa, que son los lipófagos, que están en la zona, pues, limítrofe entre la zona, digamos, conservada y la zona afectada. Hay lipófagos, ¿no? Después hay microcalcificaciones y fundamentalmente también hay áreas de microhemorragia alrededor de la zona afectada en sí. Miren acá, todo esto es cristales de colesterol, básicamente disminución de la luz, y en la zona prácticamente casi limítrofe vamos a encontrar células medias con citoplasma claro, un poquito espumoso, que son los lipófagos en sí. Igualmente acá, miren, cristal de colesterol. Acá todo lo blanco es grasa, ¿no? Hay un engrosamiento severo marcado de la pared del vaso. Entonces, ¿cuáles son los criterios microscópicos para decir que es una ateromatosis de la aorta? 1. Microscópicamente vamos a ver una disminución de la luz de la arteria por el engrosamiento y la alteración de los estratos de la arteria, vale decir, la capa íntima, capa media y la adventicia. Entonces, alteración de la luz por engrosamiento de la pared asociada a alteraciones de la capa íntima, media y adventicia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Destrucción parcial de la capa íntima y parte de la media, en la cual, como tercer criterio, vamos a observar, ¿no? Presencia de, digamos, cristales de colesterol, ¿no? Van a haber microcalcificaciones, ¿no?
presencia de lipófagos. Acá, bueno, no vamos a poder ver en esta lámina, presencia de lipófagos que tratan de una u otra manera contener la destrucción de la capa media, ¿no? Y áreas de microcalcificaciones alrededor de la zona afectada, ¿sí? ¿no? Y vasos pequeños, congestivos y trombosados alrededor de la zona de la afectación, ¿sí? Bien, eso es con respecto a la práctica número 1. ¿Sí? En relación a la práctica número 2, también lo ves, Lisette, ¿se ve la práctica 2? ¿Sí? Sí, doctor, sí se observa. Ya, perfecto. La práctica número 2, que corresponde a esta rotación, se ven dos láminas de miocardio. ¿Sí? Uno es infarto reciente o agudo de miocardio, y la segunda lámina es infarto crónico o antiguo de miocardio. ¿Sí? Bueno, macroscópicamente ya saben cuáles son las características de infarto reciente y infarto antiguo, ¿no? Vamos a ver unas áreas medias gris rojizas, ¿no? En la zona que aparentemente macroscópicamente pues, impresionan como infarto reciente. Algunos lo llaman como una especie de una zona media moteada, media oscura, ¿no? Que es la zona de la afectación, ¿no? Y microscópicamente, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que hay una elongación. Estas son las fibras musculares cardíacas, entre comillas conservadas. Esto normalmente debería continuar acá, ¿sí? Continuar. Pero ¿qué es lo que ha habido? ¿Por qué razón? Por hipoxia, isquemia, por una serie de elementos, hipertensión, qué sé yo, ¿no? Las fibras del tejido muscular cardíaco sufren como una especie de shock eléctrico, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a observar ahí? Que las fibras musculares cardíacas se van a elongar. Hay una elongación, como una especie de formación de cerro, ¿no? Una elongación y ruptura de las fibras musculares cardíacas. Primer criterio, elongación y ruptura de las fibras musculares cardíacas. En segundo lugar, vamos a encontrar que en esta zona en la cual hay ruptura de las fibras musculares cardíacas, va a haber la presencia de células polimorfonucleares. Gran cantidad, o bueno, pocos polimorfonucleares en una primera etapa, porque son las células que de una u otra manera van a tratar de entrar a defender esa zona de necrosis de tipo coagulativa. ¿Sí? El infarto es un ejemplo, es un tipo de necrosis tipo coagulativa, ¿no? Acá mayor aumento, miren, fibras musculares cardíacas un poquito como elongadas y rotas, se han roto acá básicamente. Todos estos son fibras musculares cardíacas, un corte transversal, por eso se ven así como paquetes, pero acá un corte longitudinal en la cual pues se ven en forma alargada las fibras musculares cardíacas, pero rotas en sí. Esta zona es la zona de infarto, en sí, toda esta zona infartada. En la estructura de fibras musculares cardíacas va a haber presencia de algunos polimorfonucleares. En tercer lugar, vamos a encontrar núcleos denudados, o sea, de estas fibras musculares cardíacas que tienen núcleos, al momento de romperse, se denudan y van a formar parte de la necrosis de tipo coagulativa en sí, ¿no? Y en otras microfotografías, miren acá, gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo agudo, polimorfonucleares, entre las fibras musculares cardíacas elongadas y rotas, ¿no? Algunas áreas de microcalcificaciones y microtrombos vasculares con áreas de lisis de hematíes extravasados en sí. Miren acá, a una mejor vista, ¿no? Fibras musculares cardíacas conservadas. Acá hay elongación y ruptura, material hemático, polimorfonucleares, ¿no? Que forman parte de la zona de infarto reciente o agudo de miocardio. ¿Cuál es la característica microscópica? Presencia de polimorfonucleares a diferencia del infarto antiguo. Entonces, 4 criterios: elongación y ruptura de fibras musculares cardíacas, presencia de polimorfonucleares, ¿no? Material hemático, en la cual está constituido también por núcleos denudados de las fibras musculares cardíacas, y áreas de microhemorragia alrededor de la zona infartada en sí. Acá, bueno, un poco a mayor aumento, miren la cantidad de polimorfonucleares que se meten entre las fibras musculares cardíacas, rotas en una parte, y en las que todavía están parcialmente conservadas, tratan de una u otra manera neutralizar al agente nóxico en sí.
La siguiente lámina es también el órgano, es miocardio, corazón, el diagnóstico histopatológico, infarto tardío o infarto crónico del miocardio, o antiguo, como le llaman, la coloración SH, y macroscópicamente, bueno, a diferencia del infarto reciente, vamos a poder observar áreas negras blanquecinas, crisis blanquecinas, grandes áreas, ¿no? En la cual, pues, como una especie de zonas de cicatrización blanca encima, que nos dicen o nos ayudan a pensar que es una zona de infarto antiguo de miocardio crónico. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder observar en el infarto antiguo? A diferencia del infarto reciente, donde hay elongación y ruptura de fibras musculares cardíacas, aquí vamos a poder observar material medio fibrosado, ¿no? Áreas de fibrosis, básicamente, ¿no? Una necrosis tipo coagulativa, pero fibrosada ¿no? Vamos a encontrar linfocitos, unos que otros linfocitos, y no vamos a encontrar núcleos denudados. ¿Por qué? Por la fibrosis, propiamente por el tiempo que ha pasado. Entonces, a mayor aumento, miren, acá fibras musculares cardíacas todavía conservadas, toda esta es la zona de infarto antiguo o crónico de miocardio. En sí. A mayor aumento, miren, ¿no? Toda esta zona, la zona infartada, acá hay unas fibras musculares cardíacas con corte transversal y sagital, un poquito conservadas, pero toda esta zona es la zona de infarto antiguo, donde de una u otra manera vamos a encontrar unos linfocitos que nos están indicando la cronicidad de digamos, de la afectación misma en sí. Igual acá, ¿no? Igual acá vamos a encontrar, entonces, hay en el infarto, criterios microscópicos del infarto antiguo del miocardio, ¿no? Uno, va a haber ruptura de fibras musculares cardíacas, pero, a diferencia del reciente, estas fibras musculares cardíacas van a estar con marcada fibrosis de las mismas, ¿no? Fibrosis y necrosis de las mismas. En segundo lugar, vamos a poder observar linfocitos que nos están indicando la cronicidad. En tercer lugar, vamos a encontrar en la zona prácticamente necrosada, vamos a encontrar fibroblastos, ¿no? Como material celulares y fibroblastos. Y alrededor del mismo, área de fibrosis marcada. En algunos casos vamos a encontrar de repente, vamos a encontrar alguna especie de microcalcificaciones, pero no es muy poco frecuente en sí encontrar eso. Básicamente eso. Bueno, esto de la trombo ya se ha visto en la siguiente lámina. Bien, la práctica número 3, ¿no? Que corresponde a dos patologías comunes, no tan comunes, pero sí interesantes, corresponden a la primera lámina, corresponde a lo que se denomina endocarditis bacteriana, que es un proceso inflamatorio, infeccioso, que ataca fundamentalmente, ustedes saben, a las valvas del miocardio en sí, ¿no? O sea, las válvulas en sí. Y la miocarditis reumática, que es otra patología asociada a enfermedades de tipo autoinmune. ¿Sí? Bueno, esta lámina ya la han visto ustedes, es ateromatosis. Vamos a centrarnos en esta lámina. El órgano es corazón o miocardio o valvas del miocardio, ¿no? El diagnóstico histopatológico, endocarditis tipo bacteriana, la coloración es H, y macroscópicamente ya ustedes saben de que la endocarditis tipo bacteriana se caracteriza por la presencia, principalmente tiene cierta predilección por las válvulas auriculoventriculares en sí, ¿no? Eso es lo que tiene cierta predicción topográfica. ¿Cuál es el agente más común, más frecuente? El Staphylococcus aureus, que forma parte de toda la colonia digamos, de bacterias o de gérmenes patógenos que van a formar cierta especie de racimos, ¿no? ¿Cierto? Como especie de un racimo como coliflor, ¿no? Y lo que van a hacer es obliterar y alterar todo el sistema cardiocirculatorio. Por eso es que la paciente o el paciente que presenta, que es portador de una endocarditis tipo bacteriana, no solamente va a tener problemas cardiovasculares, sino va a tener una serie de problemas, pues, inclusive, pues, de otros órganos y sistemas que van a confundir digamos, al médico en sí, ¿no? Se va a comportar como, lógicamente, como es un proceso infeccioso, inflamatorio
agudo, inclusive a veces crónico, se va a comportar pacientes que hacen fiebre, toda una patología infecciosa, pero el foco aparentemente muchas veces no lo detectan inicialmente. ¿Sí? Va a tener un comportamiento, como es un foco infeccioso, un poco sistémico. Entonces varios órganos y tejidos van a ser atacados y el paciente va a presentar una, digamos, sintomatología y sintomatología florida, que va a comprometer o a hacer difícil el caso. ¿Sí? Pero básicamente la endocarditis bacteriana se caracteriza macroscópicamente por la presencia de formaciones como especie de coliflor, ¿no? Que comienzan que es acúmulo de bacterias que comienzan digamos, a juntarse a nivel de las valvas o de las válvulas auriculoventriculares, alterando todo el sistema cardiovascular. Ahora, si esas estructuras como coliflores que forman, se desprenden, van a viajar como émbolos sépticos, ¿no? Y lógicamente en cualquier órgano que llegue ese émbolo séptico, lo que va a hacer va a producir también una afectación de ese órgano. Si llega, por ejemplo, al hígado, se va a presentar como una especie de hepatitis, ¿no? ¿Por qué? Porque un proceso inflamatorio va a simular una hepatitis o cualquier otro órgano en sí. Entonces, macroscópicamente vamos a poder observar como una especie de formaciones coliflores. Otros lo llaman formaciones arborescentes, ¿no? Formaciones arborescentes es acúmulo de bacterias por un problema básicamente de tipo infeccioso. Estas bacterias, el Staphylococcus, llega a torrente sanguíneo y ahí pasa al corazón, se alojan en las válvulas y ahí comienzan a formar este tipo de estructuras arborescentes. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Tejido muscular cardíaco, en algunos casos, o tejido valvular, en la cual vamos a poder observar colonia de gérmenes, de bacterias, ¿no? que forman parte dentro del tejido afectado. En segundo lugar, vamos a poder encontrar gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo agudo, y en algunos casos de tipo crónico, vamos a encontrar linfocitos y polimorfonucleares. En tercer lugar, vamos a encontrar fibrina alrededor de todo esto. Pero fundamentalmente lo que vamos a encontrar es colonia de gérmenes y, lógicamente, cierta lisis del tejido afectado. Entonces, colonia de gérmenes, componente inflamatorio de tipo crónico y agudo, lisis vascular con lisis del mismo tejido, e inclusive va a formar necrosis de este tejido y el infiltrado inflamatorio que hemos dicho. Miren, acá a mayor aumento, todo esto es colonia de gérmenes, necrosis de tejido y componente inflamatorio. ¿Sí? Acá a mayor aumento, miren, gran cantidad de polimorfonucleares, linfocitos que forman parte de la afectación de tejido y lo que es la necrosis, colonia de gérmenes. ¿Sí? Infiltrado de tejido agudo, depósito de fibrina, áreas de microhemorragia alrededor de la zona afectada. ¿Sí? Eso es básicamente la endocarditis bacteriana. Macroscópicamente ya lo tienen claro. Microscópicamente, hacer cortes de esas formaciones arborescentes, vamos a encontrar colonias de gérmenes de este color, bueno, ¿no? Todo esto es colonia de gérmenes, componente inflamatorio de tipo crónico y agudo, gran cantidad de infiltrado inflamatorio a predominio de polimorfonucleares, linfocitos, necrosis propiamente dicho, y área de hemorragia, microhemorragia afectada en sí, ¿no? Con depósitos de fibrina. En el caso de la segunda lámina de miocarditis reumática, el órgano también es miocardio, corazón, la coloración es H, el diagnóstico es miocarditis reumática. Bueno, esta es otra patología del miocardio que está asociado básicamente a enfermedades autoinmunes. Pacientes que tienen artritis reumatoidea muchas veces hacen o desarrollan este tipo de enfermedad de endocarditis, de miocarditis reumática. ¿Qué es lo que vamos a poder observar microscópicamente o macroscópicamente? Vamos a observar, digamos, la parte de la afectación tejido muscular cardíaco con edema, con engrosamiento de las fibras musculares, en la cual pues hace de que frente a una biopsia de tejido muscular cardíaco, ¿no? Lo que vamos a poder observar básicamente es un engrosamiento de las fibras musculares cardíacas, pero
aparte de ese engrosamiento de las fibras musculares cardíacas, vamos a encontrar cierta separación entre ellos mismos, que es el edema de fibras musculares cardíacas. En siguiente lugar, vamos a encontrar gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo agudo y crónico entre las fibras musculares cardíacas, que muchas veces las reemplazan, no las rompen, sino las reemplazan básicamente, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar gran cantidad de vasos, alrededor de vasos pequeños, con engrosamiento de su pared y con, algunas veces, con marcada congestión de los mismos. Entonces, eso es lo que va a caracterizar a la miocarditis reumática. Engrosamiento, edema de las fibras, desplazamiento de estas fibras por gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo, alrededor de ellos vasos pequeños con con engrosamiento de la pared y marcada congestión de los mismos. Acá miren otra microfotografía donde vamos a observar como una especie de reemplazo, ¿no? Todo el componente inflamatorio va a reemplazar y desplazar, no va a romper, sino va a desplazar a las fibras musculares cardíacas y va a producir separación de las mismas, que se traduce como edema interfibrilar. ¿Sí? Acá miren a mayor aumento, ¿no? Las fibras musculares cardíacas están preservadas, el componente inflamatorio está alrededor, sin embargo hay una dilatación entre fibra y fibra, que es el edema, y en algunos casos podría haber, ¿no?, algunas fibras que se rompen, que de una u otra manera no se traduciría como un infarto, sino como el desplazamiento, digamos, la lisis o destrucción parcial por desplazamiento del componente inflamatorio de esta zona afectada. ¿No? Bien, eso es fundamentalmente lo que vamos a poder observar en lo que es la miocarditis reumática. En el caso de la práctica número 4, esta práctica, bueno, ya ustedes a la saciedad ya la han visto, son dos láminas, ¿no? El órgano es ganglio linfático, ¿no? La coloración es He, el diagnóstico histopatológico es linfoma de Hodgkin en la primera lámina, ¿no? Y la segunda linfoma de no Hodgkin. Hodgkin, ya saben, macroscópicamente casi siempre ataca a quién, a la gente joven, a la gente de la tercera edad, se traduce fundamentalmente por masas contundentes, grandes a nivel cervical, fundamentalmente en gente joven o en gente de la tercera edad, y se presenta como este tipo de masas, ¿no?, que tienen cierta predilección por la parte cervical. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Hay una alteración de la arquitectura ganglionar. Ustedes saben que el ganglio histológicamente tiene una arquitectura formada básicamente por elementos foliculares, gran cantidad de elementos foliculares, y el estroma, probablemente dicho, que está constituido por linfocitos, linfocitos básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el linfoma de tipo Hodgkin? Hay una alteración de la arquitectura, o sea, desaparecen básicamente los folículos linfáticos que forman parte, ¿no? En segundo lugar, vamos a poder observar gran cantidad de linfocitos con marcada reactividad de los mismos, pero de estos folículos, linfocitos con marcada reactividad de los mismos, vamos a encontrar unas células así, con básicamente 2 núcleos, 3 núcleos, y que están rodeadas de un halo blanquecino, ¿no?, que son las células de Riedt-Steinberg, que son las características células del linfoma tipo Hodgkin. Entonces, primer criterio, va a haber una alteración de la arquitectura ganglionar por destrucción parcial y en algunos casos total de los centros foliculares, folículos linfáticos. En segundo lugar, va a haber la presencia de células que tienen 2 hasta 3 núcleos y con un halo alrededor, que son las células de, digamos, Riedt-Steinberg, que son las características. En tercer lugar, vamos a poder usar gran cantidad de linfocitos pequeños con marcada reactividad de los mismos, linfocitos atípicos, pero que no son neoplásicos, pero son reactivos en sí. Y en cuarto lugar, sí vamos a encontrar linfocitos con marcada tipicidad de núcleo, ¿no?, con un núcleo hipercromático, la relación hipercromática está 1 a 1, ¿no?, y son linfocitos atípicos, pero a predominancia de linfocitos pequeños. Pero lo que nos va a dar el diagnóstico microscópico es la presencia de estas células, ¿no?, las células de Riedt-Steinberg.
En el caso del linfoma no Hodgkin, igual también hay una alteración de la arquitectura ganglionar en la cual desaparecen prácticamente, ¿no?, los centros generativos, o sea, los folículos linfáticos alrededor, desaparecen en una destrucción parcial o casi total en muchos de los casos, y lo que vamos a poder observar, gran cantidad de linfocitos, ¿no?, pequeños y medianos o grandes, como una especie de como un manto de linfocitos, ¿no?, atípicos. ¿Qué significan linfocitos atípicos? Que su núcleo es hipercromático, miren acá, ¿no?, gran cantidad de linfocitos atípicos, con núcleos bien hipercromáticos, la cromatina puntiforme, hay algunos que tienen nucleolos prominentes, algunos con mitosis, ¿no? Acá miren, no se observa el celular de Stenberg. Todos estos linfocitos son linfocitos atípicos, miren, neoplásicos, con cromatina puntiforme. Acá igual, con algunos con nucleolos prominentes. Todo esto. Entonces, cuando observamos estos núcleos, estos linfocitos atípicos a predominio de células grandes o pequeñas, ahí es donde ya entra lo que ustedes, sus compañeros, han expuesto en el seminario de linfoma, ¿no? Entra a tallar la inmunohistoquímica. Lo primero que vamos a hacer, como dije hace un momento, si es un ganglio y estoy pensando que es un linfoma, lo primero le pido el CD45. El CD45, que es un marcador tumoral, me va a decir, ¿sabes qué? Sí, si pinta positivo, me va a decir, sí, ¿sabes qué? Este es tejido linfoide. Eso es lo que me va a decir el CD45. Pero a su vez, si le pido o le aplico el CD3, el CD3 me va a marcar, ¿no?, linfocitos pequeños, linfocitos T, me va a marcar. Le aplico el CD20, que va a marcar linfocitos B, los grandes. Si me marca gran cantidad, por ejemplo, lo que predominan son los linfocitos B, este es un linfoma tipo no Hodgkin a predominio de las B, ¿no?, porque me está marcando gran cantidad de linfocitos B. Pero si yo le aplico el CD3 y CD20 y me marca más CD3 que CD20, yo puedo decir que es un linfoma tipo no Hodgkin a predominio de las T. ¿Que son menos frecuentes? Sí, porque los más frecuentes son los linfocitos del linfoma de tipo B. ¿Sí? Entonces, pero con HE nosotros podemos ver que son células grandes, son linfocitos atípicos o neoplásicos, pero son grandes. Entonces, esto me hace sospechar microscópicamente con HE que es un linfoma de tipo B. Ahora, tengo que tipificar cuáles son los subtipos, y ahí entra a tallar los demás marcadores tumorales que hemos señalado, ¿no? Acá miren, básicamente marca, este es el CD20, por ejemplo, CD20 marca positividad, ¿sí? Acá miren, todo esto es positividad, ¿no? Marca todo lo verdecito, medio verde petróleo, es positividad de marcador tumoral en C. Entonces acá, si este CD20 es predominio de células B, o sea, el linfoma no Hodgkin a predominio de células B. ¿Sí? Bien, básicamente es eso, ¿no?, lo que ustedes tienen que ver. Linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Hodgkin, en ambos hay alteración de la arquitectura ganglionar. En uno hay Reed-Stenberg, en otro no hay Reed-Stenberg. En uno predominan las células pequeñas, las células T, en el otro predominan las células B. Y como cuarto criterio, hay linfocitos atípicos o neoplásicos, en la cual pues su núcleo pues es grande, la veces que se ha perdido, hay digamos unos que otros hay mitosis, pero hay algunos núcleos prominentes, o la cromatina es puntiforme, básicamente. Entonces, esos son los criterios microscópicos que me marcan la diferencia entre linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Para eso, marcadores tumorales. Hasta la saciedad les he indicado que el linfoma, lo típico, lo característico, lo que me da el diagnóstico, inclusive con es la inmunohistoquímica, básicamente, ¿no? Las pruebas, digamos, de radiología, eso no me va a servir tanto. Bueno, me da una idea, pero me puede confundir. Muchos se confunden con otros tipos de tumores, ¿no? Sí. Acá tienen que ir de frente, nada más. Se hacen su biopsia, inmunohistoquímica, y ya, básicamente. Bien, ese es en lo que se refiere a la práctica número 4.
En lo que se refiere a la práctica número 5, bueno, un ratito ya. Bien, en lo que se refiere a la práctica número 5 y 6, ¿sí se ve, Lisette? Sí, doctor, sí se ve. Se ve, ya, prácticamente. En la práctica número 5 hay 3 láminas. La primera lámina es el órgano es pulmón, la coloración es H con neumonía. ¿Qué es la bronconeumonía? Ya saben, es un proceso infeccioso, inflamatorio del pulmón que afecta fundamentalmente a bronquios, ¿no? ¿Tiene características? Sí, ya hemos visto en la teoría y en la práctica, ¿no? La bronconeumonía, a diferencia de la neumonía, se caracteriza macroscópicamente y radiológicamente por la presentación de áreas, múltiples áreas, de forma irregulares, pero en todo el pulmón, que cambia básicamente de la tonalidad desde el punto de vista radiológico, ¿no? Áreas múltiples, es multifocal, ¿vale? A diferencia que la neumonía, que es prácticamente lobar, o sea, netamente, pues, que limita un lóbulo. ¿Sí? Este es múltiples áreas a nivel de todo el parénquima pulmonar en sí. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Uno, hay una alteración del parénquima pulmonar, que se traduce en ¿qué? Se traduce en la presencia de, a nivel de la luz bronquiolar o de los bronquios, ¿no? Hay una obliteración parcial de la luz de los bronquios por la presencia de un material fibrino, hemático y leucocitario, componente inflamatorio, ¿no? Todo lo que es, ¿no? Que oblitera la luz de los bronquios. ¿Sí? Por eso es que observamos estas áreas, ¿no? Por una obliteración. En segundo lugar, hay una dilatación de los bronquiolos alrededor de la misma. O sea, hay una dilatación como forma de compensación, pero microscópicamente vamos a observar esto. Obliteración parcial o casi total de la luz del bronquio o bronquiolo, está constituido básicamente por componente con elementos fibrino, hemático y leucocitario, o sea, polimorfonucleares, fibrina, hematíes extravasados. Es más, todavía van a haber elementos celulares del mismo epitelio respiratorio que por motivos del proceso infeccioso inflamatorio se destruye, y la destrucción de este epitelio y la destrucción de las células caen y forman parte de este elemento fibrinomático y leucocitario que forma parte de lo que oblitera la luz del bronquio. ¿Sí? Segundo criterio. Tercer criterio, vamos a poder observar gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo agudo alrededor de todo el resto del parénquima pulmonar, e inclusive en tercer lugar vamos a ver áreas de edema, que es otra patología, pero casi siempre la bronconeumonía cursa con edema agudo del pulmón, ¿no? Áreas de vasos trombosados, gran cantidad de vasos trombosados alrededor digamos, en forma difusa, vasos trombosados. Y en muchos de los casos vamos a poder observar focos de neumonía en sí, ¿no? Focos de neumonía en sí. Pero eso es lo que caracteriza la bronconeumonía. O sea, ojo, neumonía es otro diagnóstico, así como edema agudo de pulmón. Pero lo que se puede observar en esta fotografía es que la bronconeumonía, esta zona, está acompañada de edema, o sea, alvéolos con material, digamos, medio hialino, y áreas de neumonía, o sea, alvéolos con componente inflamatorio tipo agudo. ¿Sí? Entonces, estos son los criterios de la bronconeumonía microscópicamente. Ante la afectación de la luz bronquiolar por la presencia de este material fibrinomático leucocitario, que también tiene en su composición células lisadas del epitelio respiratorio destruido. En segundo lugar, gran cantidad de infiltrado inflamatorio a nivel de intraparenquimal. En tercer lugar, trombosis vascular, vasos trombosados,
gran cantidad de vasos trombosados, ¿no? Y áreas de, digamos, microhemorragia o hemorragia alrededor de la zona afectada. ¿Sí? Estos son, digamos, antracosis, ¿no? Antrax, ¿no? Focos de antracosis, pero bueno, eso está dentro de lo esperado muchas veces en el pulmón. Miren acá, a mayor aumento, un bronquio o un bronquiolo. ¿Por qué veo que es bronquio? Ustedes ya saben por la constitución, ¿no? El tejido cartilaginoso, el tejido, digamos, el epitelio respiratorio, y toda esta luz está obliterada. ¿Por ququé? Por este material fibromático y leucocitario. Componente inflamatorio alrededor, vasos trombosados, trombosis vascular marcada, áreas de edema y áreas de neumonía en estos casos, ¿no? En algunos casos hay áreas de hemorragia y en algunos otros casos vamos a ver acá fibrosis también, ¿no? Miren acá mayor aumento, ¿no? Este es edema, ¿no? Fibrosis, acá hay un vaso fibrosado, ¿no? Vasos sanguíneos y trombosados. Sí. La diferencia entre una neumonía y una bronconeumonía es ya la ubicación topográfica, ¿no? Miren, a mayor aumento, un bronquio, en la cual pues está constituido por su respiratorio, tejido muscular alrededor un poquito, ¿no? Bueno, este no tiene cartílago, pero bueno, es un bronquiolo, pero toda la luz está obliterada por un material fibromático y leucocitario. Alrededor el componente inflamatorio, tipo agudo, vasos trombosados, gran cantidad y edema del mismo. Esto es lo característico. Miren, acá ya mayor aumento, ya pues con esta foto ya hasta un CEO se da cuenta, ¿no? Todo. Polimorfonucleares, algunos, ¿no? Gran cantidad de polimorfonucleares, fibrina, ¿no? Algunos detritus de células epiteliales, respiratorias, ¿no? Y alrededor de ellas todo el componente inflamatorio de tipo agudo. En algunos casos puede haber metaplasia de células epiteliales, ¿no? Pero esto no es criterio primario, básicamente. La segunda lámina es tuberculosis tipo miliar, ¿no? Ya, bueno, acá ponen tuberculosis pulmonar, bueno, pero la lámina es tuberculosis tipo miliar. ¿Qué significa tuberculosis miliar? Ya, como ustedes saben, también es la tuberculosis que afecta otros órganos o tejidos alrededor del o fuera de ellos. ¿Qué característica tiene la tuberculosis propiamente dicha? Macroscópicamente se observa áreas de nódulos gaseosos, ¿no? Como especie de requesón cuando uno los corta, ¿sí? Macroscópicamente esto, a diferencia de la metástasis, que es un poco más blanquecino y más delimitado, ¿no? Nódulos gaseosos. ¿Qué es lo que vamos a observar en la tuberculosis biliar? O sea, en la tuberculosis de otros órganos o tejidos o de, en este caso, del pulmón, por ejemplo. Uno, hay destrucción del parénquima del tejido del órgano afectado, destrucción. Esa destrucción se produce en la formación de estructuras de granulomas, propiamente dicho. Este granuloma, como sabemos, tiene dos componentes. El componente central, que es la parte de la necrosis, propiamente dicha, y la parte periférica, que es la parte de la celularidad. Y dentro de esta parte de la celularidad vamos a encontrar estas células, ¿no? Las células gigantes multinucleares tipo Langerhans, que es característico de los granulomas tipo tuberculoides. Entonces, tercer criterio, presencia de, en la parte de la celularidad, la presencia de las gigantes multinucleares tipo Langerhans. Y en cuarto lugar, alrededor de las zonas, digamos, de las zonas de los nódulos, o sea, o de los granulomas, propiamente dicho, vamos a encontrar gran cantidad de infiltrado inflamatorio tipo crónico con fibroblastos y zonas de fibrosis. Vamos a encontrar también, en algunos casos, áreas de hemorragia en sí, alrededor de las zonas. En este caso, este es un granuloma, la parte central, la necrosis, la parte periférica de la celularidad, donde vamos a encontrar células gigantes multinucleares tipo Langerhans, vamos a encontrar linfocitos, histiocitos, células plasmáticas, ¿no? Vasos engrosados con fibrosis de la pared de los mismos, ¿no? Y destrucción del parénquima, en este caso pulmonar en sí. Acá miren, a mayor aumento, un granuloma, probablemente dicho. Este de acá es
antracosis, ¿no? Antras, ¿no? Macrófago que ha fagocitado pigmento antracótico, ¿sí? Componente inflamatorio hipocrónico. Acá miren, a mayor aumento, la célula gigante. Ahora, para yo hablar de tuberculosis pulmonar, yo tengo que observar acá el Mycobacterium de tuberculosis, con la coloración de ácido alcohol resistente. Nosotros podemos encontrar. Entonces, recién cuando yo observe el Mycobacterium tuberculoso, puedo decir tuberculosis pulmonar. Mientras tanto, yo puedo hablar de granuloma tipo tuberculoide, con presencia de la gigantes multinucleasa, todo lo que es tuberculosis. Pero cuando hablo de uso del término tuberculosis, cuando encuentro Mycobacterium. ¿Sí? Acá miren, el aumento, célula gigante, multinucleada, bueno, no se ve tan bien, pero los núcleos un poquito están ahí marcados. Acá se ve mucho mejor, pero creo que tomes esta de acá, que he hecho la foto. Acá, bueno, acá sí se ve mejor. Célula gigante multinucleada. Alrededor de toda la parte celular hay fibroblastos, hay linfocitos, hay algunos histiocitos, algunos macrófagos que forman parte de la celularidad propiamente dicha. ¿Sí? Acá miren a masa, igual la misma foto, célula gigante multinucleada, fundamental eso. La otra es tuberculosis fibrocavitaria, pero acá han puesto el doctor fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar o la tuberculosis fibrocavitaria que hemos visto en la teoría se refiere fundamentalmente a aquel tipo de tuberculosis ya crónica en la cual los pacientes casi siempre la fibrocavitaria la desarrollan los multidrogos resistentes, en la cual prácticamente hay destrucción del parénquima pulmonar a predominio de los ápices y en la cual forman pues, como especie de cavernas que le sirven a otros elementos patógenos como los hongos para poder de una u otra manera habitar y complicar más digamos, el estado del paciente. Por eso es que reitero también que muchas veces a los multidrogos resistentes son portadores de fibrocavidades que en la cual por su tratamiento convencional no les hace nada. En este caso, la tuberculosis fibrocavitaria estaría más o menos constituida de vacinos, pero esto en mayor cantidad. ¿No? Es fibrosis, pero la fibrocavitaria comienza a haber mayor cantidad como forma de formaciones cavitarias, es decir, destruyen el parénquima pulmonar. Es decir, estos son bronquiólogos, bronquios por si acaso, ¿no? Pero a este nivel, vamos a decir, más que todo a nivel apical. ¿Y qué es lo que vamos a poder observar en la tuberculosis fibrocavitaria? Destrucción marcada del parénquima pulmonar, en la cual vamos a encontrar gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo, vamos a encontrar macrófagos, ¿no? Inclusive en algunos casos granulomas, propiamente dicho, y áreas de necrosis de tipo hemorrágica con trombosis vascular. Entonces, ese es en lo que se refiere a fibrocavitaria. Esto, en la fotografía, en lo que nos enseña acá es que es parénquima pulmonar, sí, que hay componentes inflamatorios de tipo crónico, sí, hay fibroblastos también, hay destrucción parcial del parénquima, vasos trombosados, pero la cavitación propiamente dicha la tendríamos que ver acá macroscópicamente. Sí. Bueno, esto ya mayor aumento, hematíes trabajados, ¿no? Con células epiteliales respiratorias en lisis, destruidas, hay algunos macrófagos, hematíes, más hematíes, vasos marcada con cuestión de los mismos. Acá, bueno, a mayor aumento, miren, fibroblastos, macrófagos, fibrosis marcada, pero acá no es la cavitación propiamente dicho, es todo el componente crónico fibrosado del parénquima pulmonar que queda alrededor de la zona cavitaria, ¿sí? Propiamente dicho. Acá, bueno, otra fotografía con todos los elementos, vasos trombosados con áreas de microhemorragia, ¿no? Acá, bueno, a mayor aumento, miren, bueno, estos son macrófagos que necesitan bueno, básicamente eso. Un ratito, ¿ya? Unos minutos.
Bien, eso es con respecto a lo que es la práctica número 5. La práctica número 6 habíamos visto también todo lo que es concerniente a pulmón. La primera lámina correspondería a bronquiectasia, ¿no? El órgano es pulmón, la coloración es H, el diagnóstico histopatológico es una bronquiectasia. ¿Sí? Bueno, básicamente es un poco para que ustedes puedan observar una microfotografía en la cual es un parénquima pulmonar y donde se observa, pues, hay una marcada dilatación del parénquima con cierta destrucción digamos, del parénquima pulmonar en sí, que se puede observar en una bronquiectasia, que microscópicamente caracteriza la bronquiectasia. Uno, hay destrucción de los tabiques interalveolares, ¿no? En primer lugar, asociadas a la dilatación y ruptura de la pared parcial de los bronquios en sí, ¿no? Hay dilatación y ruptura, no solamente de la pared de los bronquios, sino también de los alveolos sacoalveolares que lo acompañan eso. En segundo lugar, esta dilatación y ruptura de la pared de los bronquios va a ir acompañada de un componente inflamatorio de tipo agudo y crónico alrededor de toda la zona afectada. Y en tercer lugar, lo que vamos a ver es que a este nivel de los bronquios de componente inflamatorio también van a podemos observar células epiteliales respiratorias en lisis que forman parte de todo el componente inflamatorio que se observa en la microfotografía. Hay destrucción del epitelio respiratorio con dilatación de la luz y con presencia de un componente inflamatorio de tipo crónico y agudo. Y también vamos a poder observar vasos pequeños, pero con marcada dilatación de los mismos y un engrosamiento de la pared en sí. Acá miren, a mayor aumento, ¿no? Este es un bronquio. ¿Por qué? Porque hay componente cartilaginoso, tejido muscular un poco destruido, ¿no? Y lo que vamos a poder observar es dilatación y ruptura digamos, de la pared. En segundo lugar, componente de tipo crónico y agudo, marcado, con presencia de células epiteliales respiratorias que forman parte de esta necrosis, de esta lisis de la pared digamos, del bronquio en sí, ¿no? Vasos con marcada congestión y fibrosados, con la pared fibrosada del vaso en sí, ¿no? E inclusive vamos a poder observar también que hay cierto compromiso digamos, de la zona profunda del bronquio, que afecta fundamentalmente también a la zona cartilaginosa en sí. Todo el componente inflamatorio, ¿no?, que infiltra toda la zona todo el parénquima alrededor de la dilatación y ruptura del bronquio propiamente dicho. Es más todavía, inclusive algunas veces podemos observar aquí en la luz y alrededor de la zona de ulceración, diría así, o de necrosis, ¿no? Vamos a poder observar algún agente patógeno, ¿no? Algún agente patógeno que forman parte digamos, del componente infeccioso que produce la bronquiectasia, ¿sí? Miren acá, ¿qué es lo que vamos a poder acá observar? Destrucción del epitelio respiratorio. Miren, este epitelio respiratorio que más o menos se conserva, pero hay ruptura, ¿no?, y destrucción. Tejido de granulación, como una especie de úlcera que se forma, que compromete hasta la zona cartilaginosa, ¿sí?, ¿no? Y los vasos también, lo que hemos señalado, ¿no?, vasos trombosados con engrosamiento de la pared, ¿no?, en sí. Entonces, ¿cuáles son los 4 criterios microscópicos? Dilatación y ruptura de la pared bronquial, ¿no?, con destrucción parcial del epitelio, tejido de granulación, o sea, úlcera, infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo, que compromete las zonas profundas del parénquima pulmonar hasta afectación del cartílago. En cuarto criterio, vasos trombosados con engrosamiento de la pared de los mismos, es decir, fundamentalmente. Eso es lo que caracteriza la bronquiectasia. La siguiente lámina, que ya es lo que también ustedes han visto, el órgano es pulmón, la coloración es H y el diagnóstico es carcinoma bronquiolo-alveolar.
Bueno, esto ya hasta la saciedad, si viene en el examen, ya creo que nadie puede fallar acá, ¿no? En carcinoma bronquiolo alveolar. Macroscópicamente ya saben cómo es la, digamos, la presentación de estas áreas nodulares, bien delimitadas, que de acuerdo al tipo de carcinoma o neoplasia pulmonar se van a presentar en la zona periférica o alrededor del hilo bronquial, ¿no? O sea, centrales. ¿Qué es lo que vamos a poder observar en el carcinoma bronquiolo alveolar? Que, en primer lugar, el epitelio respiratorio que tapiza al bronquio o al alveolo, prácticamente dicho, ¿no? Va a estar alterado por la presencia de células epiteliales respiratorias de tipo atípicas o neoplásicas, ¿sí? En la cual pues su relación citoplasma-núcleo está alterada, tienen un núcleo bien hipercromático, ¿no? Hay con una cromatina puntiforme, muchas veces pueden haber algunas mitosis, ¿no? Y que va proliferándose y va obliterando la luz del bronquio, ¿sí? O en muchos casos implica o infiltra el parénquima pulmonar, dependiendo de A o B, pero casi el bronquiolo alveolar prácticamente oblitera la luz, ¿no? Forma como puentes intercelulares que prácticamente obliteran la luz y el paciente comienza a presentar dificultad respiratoria. Todo eso puede, básicamente, altera la luz del bronquio, ¿no? Entonces, forma como puentes intercelulares atípicas neoplásicas, la destrucción parcial. Alrededor de ellas va a haber fibrosis, componente inflamatorio de tipo crónico, marcada fibrosis en sí. Acá miren, a mayor aumento, supuestamente este era un bronquiolo y se forma como puentes intercelulares de células neoplásicas, ¿no? Que obliteran la luz. Por eso el paciente tiene que comenzar a presentar dificultad respiratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, ¿no? Y en algunas áreas presentan material medio mucinoso. Eso va a depender de qué subtipo de carcinoma bronquiolo alveolar pueden tener, eso y ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, es lo característico del carcinoma bronquiolo alveolar. Alteración del parénquima pulmonar, específicamente del epitelio respiratorio a nivel del bronquio o del alveolo, que se traduce en la formación de puentes intercelulares de células neoplásicas, de células neoplásicas. En algunos casos forman como especie de células y ahí tienen un nombre, ¿no? Hay otros que forman pues como una especie de áreas nodulares, etcétera. Pero miren acá, células neoplásicas, puentes intercelulares, proliferación de células epiteliales respiratorias neoplásicas, forman puentes intercelulares, alrededor de ellas fibrosis con células también neoplásicas que infiltran el parénquima pulmonar en sí. Y componente inflamatorio de tipo crónico. Hay una neovascularización, vasos, neovasos, gran cantidad de neovasos. ¿Sí? Acá miren ya mayor aumento. Puentes intercelulares, células neoplásicas, miren, con núcleos prominentes, algunas mitosis, ¿no? Y forman como especie de proliferación puentes, ¿no? Que obliteran eso. Y acá igual otro también, acá forman también y infiltran el epitelio, el estroma básicamente, ¿no? O el parénquima pulmonar propiamente dicho, y fibrosis. ¿Sí? Acá miren mayor aumento, ¿no? Algunas mitosis, ¿no? Estas son células epiteliales neoplásicas que forman puentes intercelulares. Miren acá. La relación citoplasma-núcleo está totalmente alterada. Igual acá, miren, con núcleos prominentes. Igual acá, ¿no? Mitosis. Es lo característico del carcinoma bronquiolo alveolar. Y la última lámina de esta práctica correspondería al carcinoma metastásico primario, carcinoma metastásico en pulmón. ¿Qué significa? Ya saben, ya que el foco primario del cáncer es en otro órgano que no es pulmón. En este caso, de la mama ha pasado al pulmón. Entonces, el foco primario es mama y cuando pasa al pulmón se llama carcinoma metastásico primario de mama en pulmón. El órgano es pulmón, por el SH y el diagnóstico es este, ¿no? Metastásico primario de mama, ¿no? Bueno, lo característico, ¿no? O sea, lo que vamos a encontrar es a nivel del parénquima pulmonar, vamos a encontrar grupos de células neoplásicas que tienen una estirpe celular
igual al foco primario. En este caso, como es mama, esto vamos a poder observar células acinares, ¿no? Acino mamario, neoplásicas que están metidas en el parénquima pulmonar. ¿Qué hacen esas células acinares, ¿no? De tejido mamario del pulmón? Es básicamente la tipificación de la metástasis de un carcinoma ductal infiltrante de la mama en pulmón. ¿Sí? Son como especie de acinos mamarios. Son acinos mamarios, acuérdense los acinos mamarios, ¿no? Neoplásicos, lógicamente, que han infiltrado pulmones. Mayor aumento, miren, como acinos, ¿no? Así, pero células neoplásicas, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cuáles son los criterios microscópicos? Uno, hay una alteración del parénquima pulmonar por presencia de estructuras o áreas nodulares de células neoplásicas, ¿no? Con patrón acinar, en este caso la mama. En segundo lugar, estas células neoplásicas tienen las características histológicas de las células primarias digamos, de este cáncer, ¿no? De esta neoplasia, que es mama. ¿Qué características tienen estas células acinares neoplásicas? Hay núcleos bien hipercromáticos, la relación citoplasma no está alterada, hay nucleolos prominentes, ¿no? Mitosis, todas las características de células neoplásicas que forman grupos o acinos y que están, digamos, formando parte o infiltrando parte del parénquima pulmonar. Acá también hay una gran cantidad de neovasos, son neovasos. Ustedes recuerden que siempre las neoplasias se nutren de la gran cantidad de vasos. Cuando encuentren neoplasias, alrededor de ellas, gran cantidad de vasos, porque de eso se nutren las células neoplásicas, por eso se llaman neovasos. Es otro criterio de carcinoma metastásico, la presencia de neovasos. Y en cuarto criterio, destrucción parcial del parénquima pulmonar alrededor de la zona metastásica. Entonces, eso es lo que caracteriza a carcinoma metastásico en pulmón. En este caso, corresponde a un tumor de mama. Y la última práctica, es la práctica número 7, que corresponde pues fundamentalmente a patología de tipo renal. La primera lámina, bueno, esto es un poco para recordarles de la histología, bueno, como ustedes ya saben, pues bastante de riñón, se acuerdan bastante de histología, vamos a observar que la primera lámina es el órgano es riñón, ¿no? El diagnóstico histopatológico, glomerulonefritis difusa aguda, la corrosión es HE, y microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder observar en la glomerulonefritis difusa aguda? En primer lugar, vamos a observar que hay una alteración de la zona córtico-medular, pero a predominio cortical. ¿Qué es lo que me traduce? Que los glomérulos van a estar dañados parcialmente, ¿no? ¿Y cómo se traduce ese daño? Uno, va a haber un incremento de las células mesangiales, ¿no? Aumento de las células mesangiales, ¿no? Acá miren, a mayor aumento, ¿no? Células mesangiales, incremento de las células mesangiales. En segundo lugar, vamos a poder observar que el espacio de Boltzmann ha disminuido. Hay un leve engrosamiento, pero con disminución del espacio de Boltzmann. Hay un incremento de células mesangiales, ¿no? Con componente inflamatorio de tipo agudo y polimorfonucleares. Algunos túbulos contornados proximales con presencia de un material eosinofílico en su luz, pero fundamentalmente el daño va a ser a nivel glomerular. Y a nivel de la zona córtico-medular, ¿no? En esta zona, van a ver como una especie de áreas nodulares que están constituidas fundamentalmente por tejido infiltrado inflamatorio tipo agudo. ¿Sí? Eso es lo característico de la glomerulonefritis difusa aguda. Primero, alteración del glomérulo, disminución del espacio de Boltzmann, incremento de las células mesangiales, presencia de polimorfos nucleares, ¿no? Y a nivel de algunos túbulos contornados proximales, presencia de un material eosinófilo, material medio hialino en la luz. Y en la zona córtico-medular, en el resto del parénquima renal, lo que vamos a poder observar como una especie de bandas o áreas, ¿no?
constituidas por con componente inflamatorio de tipo agudo. Eso es lo que caracteriza la glomerulitis difusa aguda. En el caso de la siguiente lámina, que es el órgano del riñón, la coloración es HE, el diagnóstico es amiloidosis renal, cambia la figura. Lógicamente, como la glomerulitis difusa aguda, el órgano afectado acá es el glomérulo también. No solamente el glomérulo, sino también a nivel de la zona, digamos, del parénquima renal, los vasos sanguíneos también. ¿Qué es lo que vamos a poder observar en la amiloidosis renal? Igual también, a nivel del glomérulo, vamos a poder observar que hay una disminución del espacio de Bowman, pero con un engrosamiento de la cápsula. Pero a nivel de la zona, digamos, del aparato yuxtaglomerular, vamos a poder observar áreas, ¿no?, con presencia de un material medio amiláceo, ¿no?, que con la coloración rojo Congo da un color medio ladrillo, que es el amiloide. El amiloide es una proteína que básicamente tiene predicción por adherirse a la pared de los vasos sanguíneos. En este caso, como el aparato yuxtaglomerular está constituido básicamente por arteria aferente y eferente, o sea, forman un penacho, ¿no? Entonces, acá vamos a poder observar que el amiloide está presente. Es lo característico o lo patognomónico de la amiloidosis renal. Alteración del glomérulo por la presencia de sustancia amiloide que está adherida a la pared de los vasos sanguíneos. En segundo lugar, disminución del espacio de Bowman. No hay un engrosamiento en la pared, digamos, de la cápsula de Bowman, como lo había en la primera, y la celularidad también está conservada, no está aumentada como en la primera lámina en sí. Y a nivel de la zona, digamos, del parénquima renal, lo que vamos a poder observar es que los vasos sanguíneos que están dentro del parénquima renal van a tener también el amiloide pegado a la pared de los dientes. Entonces, hacemos rojo Congo, positivo para los vasos y positivo para el glomérulo y específicamente el aparato yuxtaglomerular. Eso es lo característico de la amiloidosis renal. Ojo, repito, la coloración rojo Congo es la que me da el diagnóstico certero de esta patología. Y la última lámina, igual también el órgano es riñón, la coloración es HE y el diagnóstico es de tipo lúpica. ¿Sí? ¿Qué es la glomerulitis de tipo lúpica? También es una patología asociada a enfermedades autoinmunes. Pacientes con lupus casi siempre desarrollan esto y se caracteriza microscópicamente también porque hay afectación del glomérulo, propiamente dicho, y también del parénquima renal. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el glomérulo? Uno, a diferencia de la primera y la segunda, lo que vamos a poder observar acá es que el espacio de Bowman está parcialmente conservado. La cápsula también parcialmente conservada. Lo que va a pasar es que va a haber a nivel de la parte digamos, del mesangio, propiamente dicho, la presencia de células mesangiales levemente incrementadas, pero forman como especie de estructuras en asa de alambre. ¿No? Esto es lo característico de la lúpica, es decir, la presencia de células, estructuras en formas de asas de alambre. Hay un incremento significativo de células mesangiales, pero no como en la primera, en la difusa aguda. Acá sí no va a haber componente inflamatorio marcado como en la primera, ¿no? Leve, infiltrado, pero lo característico es la presencia de estructuras en asas de alambre, ¿sí? ¿No? El espacio está conservado, la cápsula está conservada y fundamentalmente, pues, lo que vamos a ver también es una hiperplasia de las células que tapizan la cápsula digamos, de Bowman. Bien, esta lámina sí no la vamos a ver porque, bueno, no lo hemos visto y no va a entrar en el examen que hacemos en las claras, el riñón. Eso yo creo que cuando entremos a desarrollar la parte de patología renal, neoplasias, ahí sí vamos a poder verla. Pero de acuerdo al syllabus, el examen práctico va a entrar hasta a esta lámina, glomerulitis tipo lúpica. Bien, con esto terminamos el repaso. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario respecto al repaso. Bien,
Bueno, si no hay ningún comentario, entonces vamos a señalar lo siguiente. El día de mañana, igual a las 5 de la tarde, no sé si es que no